Y a pocas horas ya de la celebración del Día de la Madre, les invitamos a compartir a través de los medios sociales de RPP Noticias, a través de Twitter, un video sobre las mamás, por ejemplo, respondiendo a la pregunta, ¿cuál es la mejor lección que aprendiste de mamá? Ahí tenemos, esta es la pregunta, ¿cuál es la mejor lección que aprendiste de mamá? El hashtag Feliz Día Mamá. Les invitamos a todos nuestros televidentes a compartir un video o saludo con este hashtag. Puede ser un video con la mamá, la engreída de la casa, un video de 20, 30 segundos para compartirlo con todos nuestros televidentes. Lo pueden enviar a la cuenta de Twitter de RPP Noticias, @RPP Noticias. Videos, estamos recibiendo ya muchos, vamos a ir difundiéndolos durante la programación. Videos como el que, por ejemplo, ha grabado nuestra compañera Juliana Oxenford. Vamos a verlo. De mi madre aprendí a luchar por lo que quiero, a trabajar, a valerme por mí misma, a ser independiente y a no permitir nunca que nadie me minimice por el hecho de ser mujer. ¿Qué aprendiste tú de tu mamá? ¿Cuál es la lección más linda que te ha quedado y que te gustaría compartir? Agarra tu teléfono, grábalo y compártelo a través de la @RPP Noticias. Feliz día, mamá. Y para ir a tono de la celebración de este domingo, el Día de la Madre, vamos a conversar a esta hora con el invitado que tenemos en el estudio sobre un tema importantísimo. ¿Han oído hablar ustedes de mamás millennials que trabajan? Hay una serie de características de estas personas, por ejemplo, las edades de 24 a 30 años. Pero ¿qué más? ¿Qué otras características? Es una generación importante, sin duda, de mujeres que hoy en día cumplen importantes labores, además de ser madres, por supuesto. Nos acompaña Ernesto Rubio, consultor en recursos humanos, especialista en transición laboral. Don Ernesto, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Bienvenido a RPP Noticias. Gracias. Le pregunto también, ¿cuál es la mejor lección que aprendió de mamá? Bueno, muchas, ¿no? En realidad el ser muy práctico en la vida, realmente creo que si no me hubiera expuesto, me hubiera empoderado para hacer cosas, no hubiera logrado hacer empresa, no hubiera logrado tener los trabajos que tengo. Fue muy firme cuando fue necesario hacerlo. Quizá a veces mucho, pero hoy digo que gracias a eso es que me forjó el carácter. Yo creo que las madres son las grandes forjadoras del carácter de los hijos, ¿no? Qué interesante eso, ¿no? Y creo que son lecciones que se replican y se repiten en muchas familias. Hablemos de nuestro tema, don Ernesto. Qué interesante, decía, esta generación de mamás millennials, ¿no? Las mamás millennials, o la generación Y, ¿no? Que son las que han nacido entre el 80 y el 2000 y que en este minuto tienen 21, 22 hasta 34 años. Esa generación denominada Y tiene características particulares porque es la que nació con la tecnología, ¿no? Son los ciudadanos del milenio. Uno de los cambios más importantes. De los cambios más importantes, con lo cual los patrones de conducta de ellos también cambiaron, y eso en relación al mundo laboral también, de hecho, trae otro tipo de estilos de trabajo. ¿Cambiaron para bien y para mal? Para las dos cosas, porque tenemos de bien que la tecnología la manejan mejor que los veteranos, con mucho más agilidad, son familiarizados con las redes de una manera casi natural, son nativos digitales, o sea, para ellos no es ningún problema caminar con la tecnología. El mundo viene hacia la tecnología también, y también la flexibilidad horaria, ¿no? Porque la tecnología les permite a ellos, y así lo conciben, como que el trabajo no es un lugar que necesariamente tiene que ser físico las 40 horas semanales, sino que es una persona que concibe que los resultados a través de su trabajo virtual flexibiliza cualquier horario, ¿no? ¿Y cómo se apoyan, por ejemplo, en la crianza de los hijos? ¿Tienen que necesariamente buscar el apoyo de alguien en casa? Claro. O contratar una persona? Aunque para algunos expertos eso también es contraproducente en algún sentido. No, indudablemente. Digamos que la naturaleza de la madre va a seguir siendo la misma, que es el querer criar al hijo, amamantarlo, educarlo, ¿no? Y esto no cambia
así la generación cambie patrones. Definitivamente la mamá joven va a querer ser madre, ese rol fundamental que se le ha encomendado, muchas veces lo posterga por un trabajo, ya sea que sea por la necesidad económica o por la necesidad de desarrollo profesional, porque ante un embarazo no deseado, probablemente la madre tenga que sacrificar esa necesidad emocional de estar al lado del hijo por ir hacia una necesidad económica que la convierte casi en una proveedora del hogar, porque muchas veces son padre y madre a la vez y tiene que salir a trabajar, ¿no? Me decía antes de la entrevista, don Ernesto, que que nuestra sociedad, en una empresa, por ejemplo, en la nuestra, por ejemplo, para no ir muy lejos, convivimos hasta 3 generaciones. Sí, así es. La generación millennial es la que entra al mercado laboral recién, se proyecta, según las estadísticas mundiales, que va a ocupar el 70% de la población global al 2020, mundial, ¿no? O sea, es una generación que viene pisando fuerte con otro estilo de gerenciar las empresas, y el que le sigue es el X, que es de 34 casi hasta 50 y un poquito más según el mes, y luego estamos los boomers, que somos los de 50 en adelante, y hay otra generación que se llaman los veteranos, pero los boomers seguimos en la acción laboral conviviendo con los X, que son los de base 40 años, y los millennials que están entrando pujantes, y los ciclos laborales hacen que el retiro o jubilación de los boomers vaya dándole espacio al X, que pasa a liderar empresas, y al millennial, que vendría a gerenciar también áreas importantes de las compañías. Retomo el tema de los patrones de conducta de las mamás millennials. Le decía que esos patrones de conducta deben también obligar a un tipo de entendimiento en la empresa, por ejemplo, y en el entorno familiar también. Así es. Son comportamientos distintos. Son comportamientos distintos. Ellos nacieron en una temporada que, fíjate, hace 10 años una millennial, por ejemplo, madre de 33 años, hace 10 años tenía 23. En ese hogar que creció criado por padres boomers, que tuvieron en los 80 y 90 estabilidad laboral a partir de recesiones o de terrorismo, los patrones de conducta del padre que no le dieron todo, que le restringieron cosas en el hogar, hace que estos chicos hayan vivido muy cómodos. Y esa misma situación o actitud es la que llevan al escenario laboral. Son gente que le gusta esa zona de confort, ¿no? Ahora que la desaceleración económica empieza a ajustar un poco la economía, los millennials no tienen habilidades para enfrentar crisis y a veces cambian de trabajo. O sea, no tienen el patrón de conducta de la estabilidad, en donde yo me quedaba con un trabajo 10 o 20 años. Eso prácticamente no existe en esa generación. Ellos se quedan 2 o 3 años como máximo, y eso si se están divirtiendo al hacerlo, porque disfrutan el proceso, mientras que nosotros trabajamos mucho, duro, estoicamente, para disfrutar al final del camino. Esa es la gran diferencia, ¿no? Exacto. En nuestra realidad, en la realidad peruana, por ejemplo, hemos visto a veces que jovencitas se convierten en madres, no planificando un embarazo no deseado, por decirlo, y se encuentran en múltiples problemas. Pero el hecho de ser mamá millennial y también tener viva la aspiración de desarrollarse profesionalmente, de completar la carrera, por ejemplo, no puede ser una utopía, puede concretarse ambas cosas. Claro, en la medida de que haya un equilibrio y que vayamos a tono con los ciclos laborales que también ofrecen funciones en la organización que pueden manejarse virtualmente, ¿no? Un embarazo planeado permite planear la carrera en paralelo. Claro. Existen 2 cosas que son fundamentales para graficar esto: el salario emocional y el salario económico, ¿no? El salario económico es la necesidad, cubre la necesidad que pueda tener esa madre joven para cubrir en un hogar. Pero el salario emocional es qué tan feliz se siente el ejercer una función que responde a que estudió algo o a que tiene una vocación. Pero en el salario emocional se encuentra también ese sentimiento importante, tan relevante, de ser mamá. Entonces, probablemente una madre joven, el primer componente de ese salario emocional será que tenga flexibilidad horaria para poder ir a educar a su cría, ¿no? A su hijo. Para finalizar la entrevista, señor Ernesto, quisiera un comentario de un estudio que han hecho en la empresa
Ronald, ¿verdad? Sí, así es. A millennials de entre 21 y 25 años, a universidades privadas de sectores A, B y C. Sí. Se concluyó que el 95% de ellos priorizaba su carrera profesional o formar una familia en los siguientes 5 años. Claro, digo ABC más porque es la generación que uno puede encuestar, ya que estamos hablando de una carrera profesional terminada o una carrera técnica. Lamentablemente, los segmentos D y E no están sino en oficios menores, en trabajos totalmente informales que tienen que ver con una labor amanuense. Pero en el caso de los profesionales que están, sí, lo curioso de la muestra es que nos da cuenta que en ese lapso que has mencionado de edad no tienen en su agenda el matrimonio. Con lo cual las responsabilidades de no tener un hijo, de no tener una hipoteca, por ejemplo, como lo fue en nuestras generaciones anteriores, hace que esta persona busque una zona de confort, busque viajar, que es lo que le gusta hacer, busque cambiar de área sin necesidad de fidelizarse a una compañía. Perfecto, muchísimas gracias, don Ernesto Rubio, consultor en recursos humanos, especialista en transición laboral. Finalizo la entrevista con un texto importantísimo y me parece una reflexión que es valiosa. Dice, como en cualquier época o tiempo, las mamás millennials, llegado su momento, tendrán que enfrentar la importante y trascendente tarea de ser madres. Pero, en esencia, el llamado y deseo interno a ser madres siempre prevalecerá sobre el gusto u obligación de trabajar en paralelo. Este fenómeno natural que nos presenta la vida misma ha sucedido siempre y seguirá sucediendo. Un placer. Muy cierto, ¿no? Muy bien. Gracias a don Ernesto por la entrevista a esta hora. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos porque...